Bueno, y les informábamos más temprano sobre los cambios en los patrones de testeo, qué posible impacto podría tener en el avance del virus. Es una pregunta que nos hacemos, pero en el contexto actual, con el 76% de la población que ya está vacunada con 2 dosis y el 47% que ya cuenta con 3 dosis, ¿estamos lo suficientemente protegidos? Bueno, estas y otras preguntas las vamos a conversar con Álvaro Díaz, docente e investigador de Facultad de Química, quien es inmunólogo y a quien le damos la bienvenida aquí en Arriba Gente. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Díaz, ¿cuán protegida está la sociedad uruguaya con esta nueva variante, con esos niveles de vacunación? Habida cuenta de que, bueno, los datos, usted me corregirá si me equivoco, indican que las vacunas están siendo muy efectivas para evitar casos graves y disminuir fallecimientos, pero no tanto así con la transmisión del virus, ¿no? De esta variante concretamente. Ahí está, es correcto lo que estás diciendo. O sea, la protección de las vacunas hay que pensarla, se analiza a diferentes niveles. Está la protección contra la infección y contra la enfermedad leve, que equivale, si esto fuera una fortaleza, a lo que sería el cerco o la barrera perimetral. Y está la protección contra la enfermedad severa, que si fuera una fortaleza equivale a, ¿qué les voy a decir?, a un contingente de soldados que trata de controlar al enemigo una vez que algunos enemigos rompieron esa barrera externa, ¿no? Es como una barrera más interna. Y para el sistema inmunitario, estimulado por vacunas o estimulado por una infección previa, es más fácil, se precisa menos para generar esa protección contra la enfermedad severa que para generar la protección contra la infección, es decir, mantener intacta esa barrera más externa, ¿verdad? Entonces tenemos que ver las cosas a dos niveles diferentes. La variante Omicron es bastante diferente en lo que es esa proteína spike, esa proteína del pincho, que es la más externa del virus, mediante la cual el virus se pega, se une a nuestras células. Es bastante distinta, realmente bastante distinta a lo que era el virus original. Entonces, a los efectos de la protección contra la infección y contra la enfermedad leve, las vacunas, todas las vacunas existentes que son hechas con la información del virus original, están siendo relativamente poco efectivas. Y estamos viendo, por lo tanto, lo vemos todos los días, infecciones en personas vacunadas. No quiere decir que no están protegiendo nada contra la infección. Después podemos afinar esos detalles, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que se está manteniendo bastante bien o muy bien lo que es la defensa más interna, la protección contra el COVID severo. Claro, ¿verdad? pero y esto, sí. De ahí viene la importancia de la tercera dosis que tanto se está mencionando, por ejemplo, para protegernos contra esta variante. Ahí está, eso es muy importante. Todas estas cosas son cosas de grado, no son blanco o negro. Si pensamos en blanco o negro, en sí o no, llegamos a errores, ¿verdad? Son cosas de grado. En lo que es la protección contra la infección y la enfermedad leve, lo que yo les decía, esa barrera más externa, 2 dosis están siendo muy poco efectivas. 3 dosis, bueno, ahí entramos en una zona de grises y además falta información, pero probablemente 3 dosis de Pfizer, una razonable protección contra la infección y la enfermedad leve probablemente, digo porque no están los datos duros. Una dosis de Pfizer, arriba de 2 de Sinovac y una de Pfizer, digamos 3 cuando las 2 primeras son de Sinovac, ya menos, ¿verdad? En lo que es la protección contra la enfermedad severa, todas las posibilidades de vacunación que están en la vuelta dan una buena protección, pero dentro de lo bueno hay grados, ¿verdad? Entonces, la tercera dosis nos va a reforzar la protección, nos va a llevar la protección contra la enfermedad severa de buena a muy buena, le voy a decir. Claro, o sea que no todos estamos protegidos de igual manera, depende a qué vacuna accedimos y qué pauta de vacunación, a qué pauta completamos. Es decir, si yo tengo 3 dosis de Pfizer, ¿estoy más protegida que si tengo 2 de Sinovac y una de Pfizer? Contra lo que es la infección y la enfermedad leve, estadísticamente sí, diríamos, en base a deducir
lo que dicen ensayos de laboratorio en los que se miden lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes. No son datos de la vida real, son predicciones, ¿verdad? Bien. Y además esto varía enormemente entre individuo a individuo. Cuando uno dice tal vacuna es más efectiva que tal otra, está comparando, digamos, los promedios, pero después entre personas hay enormes diferencias. Eso mismo le quería preguntar. ¿Hay diferencias, por ejemplo, con respecto a la edad de la persona, a las características particulares, como puede ser si es alérgico, si no? ¿En qué va? Las diferencias individuales en todo lo que es biología van en un montón de factores individuales que incluyen la genética de cada uno, el estilo de vida de cada uno, en fin, que son muy difíciles de resumir, ¿verdad? Pero lo único que podemos resumir, que es más simple, es decir, y que en general se cumple, es que las personas de más edad, más añosas, montan respuestas inmunes más débiles que las más jóvenes, ¿verdad? Entonces sí, están en más riesgo. Eso en general es así. Me quedó una cosa colgada, creo, de la pregunta anterior, que era importante, que es que no tenemos evidencia dura en relación a la protección contra la enfermedad severa, ¿verdad? De que, por ejemplo, las personas que tuvieron Sinovac, Pfizer estén menos protegidas que las que tuvieron Pfizer. Puede ser, pero no tenemos evidencia dura al día de hoy, ¿tá? Lo que sí es razonable prever es que las personas que tuvieron 2 dosis de cualquiera de las vacunas están un poco menos protegidas, sí, que las personas que tuvieron 3 dosis, ¿verdad? No es que las que tuvieron 2 dosis no estén protegidas de la enfermedad severa, pero esa protección se va a acercar menos al ideal de 100%. Recordemos que estos siempre son grados, ¿verdad? Entonces, una vacuna muy buena de pronto protege en el 92%. Claro, y estamos hablando de protección, pero... Si más al 100, mejor. Claro. Sí. Protección, pero ¿durante qué lapso? Porque también se está hablando ya de la 4ª dosis, se está hablando de que a los 90 días de recibida, digamos, la dosis de refuerzo, los anticuerpos bajan. Eso que usted dice que estamos más protegidos dependiendo un poco, ¿no?, la cantidad de dosis y la modalidad de vacuna, ¿por cuánto tiempo es? ¿Qué se sabe al respecto? De nuevo, hay que distinguir entre estas dos barreras, ¿verdad? Lo que es la barrera más externa, la protección contra la infección y contra la enfermedad leve, que la ejercen lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, se cae en el tiempo de forma relativamente rápida. En las primeras semanas o, yo qué sé, pocos meses, hay una caída grande, que no es que después baje, no es que baje a cero, hay una caída de todos modos de una fracción grande de esos anticuerpos, y después lo que queda cae más lentamente a lo largo de algunos años. Pero de todos modos hay una caída importante en los primeros, qué sé yo, 4 o 6 meses. Lo que es la protección contra la enfermedad severa, donde acá juegan otros mecanismos inmunológicos, una gama de mecanismos inmunológicos, incluyendo lo que se llama memoria inmunológica, que justamente está diseñada para perdurar en el tiempo. Lo que es esa protección contra la enfermedad severa, toda la teoría dice que cae mucho más lentamente en el tiempo, y de hecho se puede detectar en personas después de una década fácilmente. Claro, hablando sobre esa famosa inmunidad, el reconocido, yo ya me contagié, así que es como si me hubiera vacunado. ¿Es tan así? ¿Realmente es como si fuera una nueva dosis? Háblenos un poco sobre eso, porque también hay mucha duda con respecto a si es lo mismo, si me contagié con una variante o con la otra, para echar un poco de luz sobre ese tema. Perfecto. Sí, hablando en general, una infección actúa como un recuerdo. El sistema inmunológico vuelve a recibir información sobre ese virus y vuelve a mejorar su respuesta en forma conceptualmente similar a cuando recibimos una nueva dosis de la vacuna, ¿verdad? Otra vez, lo que es la respuesta de anticuerpos neutralizantes, lo que es la barrera más externa, la barrera contra la infección que se genera en ese contexto, es relativamente específica para la variante. Por ejemplo, las personas que ahora se contagiaron con la variante Omicron, seguramente van a estar protegidas por un tiempo de infectarse con la variante Omicron, pero no necesariamente protegidas de infectarse con una nueva variante X que surja o con el virus original, que es bastante diferente. Otra vez, en lo que es la protección contra la enfermedad severa, hay mucho menos, es menos complicada la especificidad fina. Las personas que se contagiaron ahora contra la variante Omicron van a reforzar su inmunidad contra la enfermedad severa, incluso frente a otras variantes. Bien, y ante los cambios anunciados ayer por el Ministerio de Salud Pública, creo que uno de los principales que, así, en las primeras horas, uno de los principales temas de discusión es, bueno, los asintomáticos que ahora no se van a testear.
¿cuánto Perdón, contagian? perdón. ¿Son más, su sistema inmunológico es más fuerte que los que sí tienen síntomas? ¿Cómo ve usted desde su lugar de trabajo? Bueno, ¿qué es lo que podría pasar? O bueno, ¿cómo va a ser el nuevo mapa, ¿no? de la realidad? ¿Sabes que perdí el audio durante un momento y no escuché la primera parte de la pregunta? No, le ¿Me la preguntaba puedes repetir? que ante los nuevos cambios anunciados ayer por el Ministerio de Salud Pública, que personas positivas o, bueno, asintomáticas que estén en contacto o en convivencia con un caso positivo no van a ser testeadas. ¿Qué se espera? Le pregunto desde su órbita de trabajo y de investigación, por ejemplo, teniendo en cuenta y preguntándole si las personas asintomáticas tienen un sistema inmune más fuerte que las que sí desarrollan síntomas o versiones más severas de la infección. Bueno, hay mucha variación individual y hay muchos factores que juegan en esto, pero del punto de vista inmunitario, sí. A ver, las personas que tienen buenas defensas, ¿verdad? En general inducidas por la vacunación o a veces por una infección previa, es más probable que generen una infección asintomática, sí. Si se infectan, que generan una infección asintomática, y además es más probable que cursen, asociado con la infección asintomática, con una carga viral más baja, con menos producción de virus en su cuerpo, y eso a su vez predice que probablemente van a contagiar menos. Eso es así. Después hay enormes diferencias entre individuo y individuo. Pero, por ejemplo, Zaida Arteta del Sindicato Médico del Uruguay dijo ayer que esta medida va a hacer que circule más el virus sin que lo sepamos, que va a haber más contagios. ¿Usted lo ve así? Sí, me estoy yendo de lo que es realmente mi zona de conocimiento, porque eso ya es más epidemiológico, ¿verdad? Con lo cual yo no me siento habilitado para contestar con certeza. Ahí hay un tema de costos-beneficios, o sea, parece claro que el ideal sería conocer el estatus, ¿cómo se dice?, de infección de cada individuo en cada momento. Eso tiene un costo y entonces hay un balance costo-beneficio que es de la órbita de la salud pública y de la órbita económica. Y yo ya no me pronuncio, digamos, no me puedo pronunciar. En este contexto, entonces, la llamada inmunidad de rebaño, ¿es una utopía? Que tanto hablamos hace algunas semanas y ahora un poco bajó la atención de ese concepto. Y colectivamente abusamos de hablar de la inmunidad de rebaño como una especie de ideal, ¿verdad? De objetivo maravilloso al que íbamos a llegar y después de él íbamos a ser todos felices. El concepto era que cuando hubiera suficiente inmunidad poblacional contra la infección y la transmisión del virus, la epidemia o la pandemia se iba a agotar sola, ¿verdad? El problema... Y había un supuesto 70% de vacunación que equivalía a eso. Eso no era real por varias razones. Una es que las vacunas no son 100% efectivas. No eran 100% efectivas ni siquiera en relación al virus original, ¿verdad? Entonces se precisaba vacunar a mucho más que el 70% de la población. Y la segunda era justamente la aparición de variantes, en particular variantes que tuvieran muchas mutaciones en la proteína Spike, en esa proteína del pincho, que es el blanco de los anticuerpos neutralizantes, que son los que evitan que a través de esa proteína el virus se pegue a las células, ¿verdad? Cuando aparecieran variantes con muchas mutaciones, los anticuerpos iban a ser mucho menos efectivos, la protección contra la infección dada por las vacunas iba a ser mucho más baja. Eso pasó ahora con la variante Omicron. Entonces sí, era una ilusión, ¿verdad? Lo que tenemos que apuntar sobre todo ahora es a la protección de la enfermedad severa del individuo, ¿verdad? Y dentro de toda esta discusión, todas estas opiniones diferentes que hay, estos matices, hay una cosa que no se puede discutir, que es que las vacunas están siendo fantásticamente efectivas para prevenir ya no la transmisión, pero sí la enfermedad severa, ¿verdad? Claro. Si no tuviéramos las vacunas en este momento, junto con esta ola enorme de contagios de Omicron, estaríamos en una angustiosa ola de ingresos a CTI de muertes. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿En algún momento vamos a llegar a una inmunidad colectiva? ¿Vamos a tener que estar siempre vacunándonos con quinta, sexta, séptima dosis? Desde el punto de vista inmunológico, ¿qué podría pasar? El asunto es que desde el punto de vista inmunológico, la humanidad dentro de poco ya no va a ser virgen en relación al SARS-CoV-2, a la gente del COVID-19, ¿verdad?
¿Qué quiero decir no va a ser inmunológicamente virgen? Lo va a conocer, va a tener memoria, ¿verdad? Simplificando, en el mundo más rico, porque se vacunó, y en el mundo más pobre, que no accede a las vacunas, sobre todo el África, porque la gente se infectó. Pero ya la inmunidad no va a ser, la humanidad, perdón, no va a ser inmunológicamente virgen en relación a ese virus. Entonces, otra pandemia o la continuación de la pandemia por este agente no es probable. Lo que es probable es que se vaya a una situación que se dice endémica. El agente está presente, genera brotes, va, viene estacionalmente, pero no genera epidemias o pandemias porque hay protección inmunológica en las poblaciones. Lo que no es realista es pensar que vamos a ir a erradicar este agente. Claro. Bien, porque muta, porque tiene reservorios animales, se mantienen animales y después vuelve al ser humano. No es real que lo vamos a erradicar, va a quedar dando vueltas y va a generar problemitas como ocurre, yo que sé, con la influenza, la verdadera gripe. Entonces sí, probablemente la vacunación contra el COVID va a ser una cosa repetida, van a aparecer vacunas actualizadas contra nuevas variantes, un poco vamos a estar corriendo de atrás con las nuevas variantes, como pasa con la gripe hoy por hoy. Y lo otro que hay que saber es que aunque las vacunas, aunque uno no reciba una vacuna actualizada contra la variante que va a venir, lo cual es casi imposible porque no se puede prever el futuro, claro. Cuanto mayor es el nivel de inmunidad que uno tiene, ¿verdad? Y con cada refuerzo ese nivel recupera lo que perdió en el tiempo y sube un poco más, cuanto mayor es el nivel de inmunidad que uno tiene, más protegido va a estar aún contra una nueva variante. Porque, por ejemplo, en términos de anticuerpos neutralizantes, aunque el 90% de los anticuerpos neutralizantes no sirvan contra esa nueva variante, que es más o menos lo que pasa ahora con la vacuna y la variante Omicron, el resto que queda, si el total es más grande, ese pedacito que sirve contra la nueva variante, a su vez proporcionalmente va a ser más grande. ¿Se entiende? Sí. Sí. Esto Entonces, mismo, esa es la lógica de los refuerzos, sí. ¿se aplica a la vacunación para niños? Es decir, digamos, el proceso en el sistema inmune de los menores, que es un poco distinto, ¿no? Porque está en formación, los niños a veces también tienen un sistema inmune más débil para algunos aspectos. ¿Funciona igual que lo que usted describía para los adultos? Bueno, a ver, para la vacuna de Pfizer en particular, que es la que se está aplicando en niños en Uruguay, hay un ensayo clínico, fase 1, 2, 3, que está publicado, que da muy bien. En la fase 1 se probaron diferentes dosis, justamente porque la respuesta de los niños puede ser diferente, y en base a ese resultado, ¿verdad?, se eligió la dosis más baja de las 3 que habían probado, que es 10 microgramos, que es un tercio de la dosis que se da a los adultos. Y ahí se pasó a la fase 2 y 3, se vacunaron unos 1.500 niños y a otro tanto se les dio placebo, o sea, agüita, digamos, y se vio una protección contra la enfermedad en todos sus grados, del 90-91%, lo cual está muy bien. Los efectos adversos que se vieron son similares a los que se ven en adultos, o sea, alguna gente la pasa un poco mal y tiene que tomar analgésicos en el primer par de días, pero no se vio nada grave, por lo menos en ese ensayo. Y hay una vacuna contra niños efectiva, eso es así. Bien. Díaz, muchísimas gracias una vacuna por para estos niños, minutos. perdón. ¿Cómo? No contra niños. ¿Cómo? Una vacuna para niños y no contra niños. Contra el COVID. Muchísimas gracias por estos minutos y por la generosidad también de compartir sus conocimientos con nosotros y con la teleaudiencia. Por favor, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, cerramos por aquí entonces el diálogo con Álvaro Díaz, inmunólogo, docente e investigador de Facultad de Química, preguntándonos un poco entonces sobre los efectos de la vacuna en el actual contexto de pandemia que viene atravesando nuestro país. Ya son las 9 de la mañana, 13 minutos.